Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como madres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio formar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo vivido con nosotras. Pero ese día, mi nuera me gritó que me fuera de su boda. Delante de todos. Sin un mínimo de respeto. Y si crees que esta historia termina con una madre herida saliendo en silencio, no tienes idea de lo que llevaba en mi bolso, ni de lo que hice con eso después. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que parecía una humillación, fue, en realidad, el comienzo de mi mayor libertad. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque cada semana traigo historias reales que van directo al corazón. Mi nombre es Estela Navarro, tengo 67 años, y durante 28 de ellos fui viuda, madre dedicada y costurera. Guardé sueños, tragué silencios y aprendí a sonreír incluso cuando la vida no me devolvía la sonrisa. Pero en esa boda, algo dentro de mí se rompió. Y fue ahí donde todo comenzó. Nunca he sido de esas personas que esperan recibir agradecimientos por lo que hacen con el corazón. Pero también soy humana, y no voy a negar que en el fondo, cuando me enteré de que Iván se casaría, pensé que ese día sería también un homenaje silencioso a todo lo que construimos juntos. Porque criar a un hijo sola no es fácil, y menos cuando lo haces con las uñas, sin hacer escándalo, remendando uniformes y estirando la comida para que alcance hasta el viernes. Por eso, en cuanto supe la fecha de la boda, me puse a pensar qué regalo podía darle que no se comparara con nada. Algo que dijera, estoy contigo. Aunque ya no me necesites como antes, sigo aquí. Y fue ahí donde nació la idea de la luna de miel. Me acuerdo perfectamente de la noche que lo decidí. Estaba sentada frente al televisor, viendo un documental de playas mexicanas, cuando apareció Cancún. Las imágenes del mar azul y la arena blanca me hicieron suspirar. Nunca pude ir con mi difunto, pero siempre fue un lugar que soñábamos conocer. Ahí fue donde pensé, ¿y si ese viaje que no viví con el amor de mi vida, lo regalo al amor que crié con mi vida entera? Tomé el teléfono, llamé a la agencia, y sin pensarlo mucho, reservé todo, 2 semanas en hotel 5 estrellas, todo incluido, y un detalle especial para el final, una cena privada junto al mar, con velas, música en vivo y una carta escrita por mí. Durante los meses siguientes, cada puntada que daba en mis encargos de costura era una forma de pagar ese viaje. Guardaba monedas, rechazaba invitaciones a comer fuera, y hasta vendí un collar que me regaló mi mamá. Todo para cubrir el regalo sin que Iván se enterara. Yo quería que fuera una sorpresa. Nada de discursos largos ni entregas dramáticas. Solo pensaba en ese momento, durante la fiesta, en que me acercaría con el sobredorado, le daría un beso en la mejilla y le diría, para que empieces tu vida con alegría y amor. Eso era todo. Eso me bastaba. Guardé el sobre en una cajita de madera que tenía en el closet, envuelto con una cinta color vino. Cada semana lo revisaba, como si fuera un tesoro. Dentro había una carpeta con el itinerario, las reservaciones, y la carta escrita a mano. La leí tantas veces que me la aprendí de memoria. Este viaje no es un regalo, es una bendición para lo que viene. Que siempre tengan un mar al que volver, incluso cuando la vida les dé tormentas. Me salían lágrimas cada vez que la leía. Pero no eran de tristeza. Eran de una emoción profunda, de esa que te dice que estás haciendo algo correcto, aunque nadie lo vea. Una semana antes de la boda, fui a recoger el sobre a la imprenta. Pedí que lo hicieran con papel grueso, elegante, de esos que al tocarlo sientes que guardan algo importante. Me preguntaron si era una invitación. Le sonreí y dije, es más que eso. Nadie sospechaba que yo llevaba semanas organizando todo sola, sin contarle a nadie, porque quería que el momento fuera genuino. Tatiana nunca fue cercana conmigo, y la verdad, nunca me dio señales de querer que lo fuera. Pero yo no lo hacía por ella. Lo hacía por Iván. Por ese niño que cuidé con fiebre, que esperé con comida caliente después de sus ensayos de fútbol, que defendí hasta de su propio padre. El día de la boda desperté temprano. Me arreglé sin prisas, con la radio bajita de fondo y un nudo en el estómago que no supe explicar. Tenía mi vestido listo desde hacía semanas, gris perla, con mangas 3/4 y unos bordados pequeños que yo misma cosí con hilo plateado. No quise ponerme nada llamativo. Solo quería verme digna. Me maquillé con lo justo, recogí mi cabello en un chongo bajo, y cuando me vi en el espejo,
Sentí orgullo. Me sentí en paz. Agarré mi bolso, metí el sobredorado, lo acomodé con cuidado entre un pañuelo y una cajita de pastillas para la presión. Cerré la puerta de mi casa con una sonrisa. Iba a celebrar el amor de mi hijo. Nada más. El camino al salón fue tranquilo. Llevaba las manos sudadas, pero el corazón firme. Iba sola, como en tantas cosas de mi vida, pero eso no me pesaba. Me pesaba más la duda de si ese regalo llegaría a las manos correctas. El chofer del taxi me dijo, «¿Va a una fiesta, señora?» Yo asentí con una sonrisa. Por dentro, pensaba, «Sí, y no sabes cuánto me ha costado llegar aquí». Cuando vi el edificio decorado con flores blancas y luces cálidas, se me hizo un nudo en la garganta. Bajé del auto con cuidado, respiré hondo y, mientras caminaba hacia la entrada, puse mi mano sobre el bolso, sintiendo el sobredorado adentro. Hoy comienza un nuevo ciclo, o eso creía yo. Y con esa frase en la mente, empujé las puertas del salón, sin imaginar que, del otro lado, no me esperaba un abrazo, sino una herida que cambiaría para siempre mi forma de mirar a mi hijo. No sé en qué momento exactamente comencé a sentir que Tatiana me tenía atravesada. Quizás fue desde el primer día que la conocí, cuando Iván la trajo a casa con esa sonrisa tonta de quien cree haber encontrado la gloria. Ella apenas me saludó, como si yo fuera una visita incómoda en mi propio comedor. Traía unas uñas largas, esas que suenan cuando tocan el celular, y hablaba bajito, como si le diera flojera estar ahí. Pero yo quise ser amable. Le ofrecí tamales, le serví café, y le pregunté por su familia. No me respondió casi nada. Y aunque mi instinto me decía que esa muchacha no traía buenas intenciones, me tragué la inquietud. Por Iván. Porque uno guarda silencio cuando cree que está haciendo lo correcto por los hijos. Pasaron los meses y, como toda madre, esperé alguna señal de acercamiento. Un mensaje, una visita, algo. Pero nada. Tatiana no volvió a poner un pie en mi casa. Iván tampoco hablaba mucho. Solo me decía que estaban ocupados, que planeaban cosas de la boda, que estaban a 1000 por hora. Y yo lo escuchaba con ese nudo en la garganta que te deja el sentirse invisible. Lo peor es que empecé a darme cuenta de que todo se hacía lejos de mí, las decisiones, los preparativos, las reuniones. Me enteraba por redes sociales, como si fuera una conocida más. Las fotos del vestido, los arreglos florales, los brindis con las damas, y yo mirando desde el celular, en silencio, como quien ve pasar un tren que ya no lo quiere de pasajero. Una tarde de viernes, fui al mercado y me topé con una conocida de la colonia, de esas que hablan más de la cuenta. Se acercó a saludarme con una sonrisa forzada y me soltó, «Entonces si vas a la boda, dicen que va a estar de lujo». Me reí. Incómoda. Le dije que claro, que cómo no. Pero por dentro me sentí desnuda. Yo no tenía ninguna información, ni hora, ni lugar, ni fecha exacta. Solo sabía lo que Iván me había dicho un par de veces, entre líneas. Esa noche me dormí mirando el techo, preguntándome si estaba exagerando, si tal vez me le estaba tomando demasiado personal. Pero algo dentro de mí me gritaba que no, que lo que estaba sintiendo era real. Y que no tenía nombre. A los pocos días, Iván me llamó. Me dijo que estaba pasando por casa para dejarme algo. Me arreglé un poco, me puse perfume, como si fuera una cita especial. Pensé que venía a invitarme formalmente, que me traería un detalle o me diría que me necesitaban para algo importante. Pero no. Apenas llegó, me dio un abrazo corto y me pasó un sobre blanco, de esos que parecen invitaciones. Me dijo que era el suyo, que los demás se habían mandado por paquetería, pero que el mío quiso dármelo en mano. Le agradecí con una sonrisa triste, sin abrirlo aún. Fue una visita breve, incómoda, y él se fue sin mirarme mucho a los ojos. Sentí que algo le dolía, pero no supe si era culpa o indiferencia. Cuando me senté en el sillón y abrí el sobre, lo primero que noté fue la tarjeta preciosa, con letras doradas y un lazo de seda. Decía, «Nos llena de alegría invitarlos a nuestra boda, Tatiana y Iván». Leí cada línea con atención, buscando el gesto, la mención, el espacio que me tocaba. Pero no estaba. No decía nada de madre del novio, no me nombraba en ninguna parte. Ni siquiera figuraba entre los anfitriones. Lo único que decía era, ceremonia en jardín privado, recepción con lista de invitados cerrada. Cerré los ojos un momento.
Era como si me hubieran tachado. Como si mi presencia no fuera digna de aparecer en tinta. Quise convencerme de que era un descuido. Que tal vez todos los sobres eran iguales, impersonales, sin nombres de padres. Así que llamé a una tía de Iván. Le pregunté si había recibido invitación. Me dijo que sí, y que le encantó que pusieran, con el cariño de nuestras familias, en especial de la señora Luisa, mamá de Tatiana, que nos ha acompañado en cada paso. Me quedé muda. Me ardieron los ojos. Lo único que atiné a decir fue, ¡qué bonito detalle! Colgué y me fui a preparar café, con las manos temblando. Me sentí como una sombra en la historia que yo ayudé a construir. Como si mi maternidad no hubiera dejado huella. Esa noche, agarré el sobredorado, el del regalo que yo tenía escondido, y lo apreté contra el pecho. No podía entender cómo era posible que la mujer que había dado la vida por ese hombrecito, la que había renunciado a tantas cosas por verlo llegar hasta ahí, no mereciera ni una línea en su propia boda. Me enojé conmigo misma por haber esperado otra cosa. Por haberme ilusionado con un gesto que nunca llegaría. Y sin embargo, ahí estaba yo, todavía planeando qué vestido usar, cómo peinarme, cómo comportarme. Como si no doliera. Como si pudiera fingir. Fui a mi cuarto, abrí el closet, y saqué el vestido que estaba cosiendo. Gris perla. Con puntadas lentas, hechas de madrugada. Lo colgué en la puerta y lo miré largo rato. Me dije, te vas a presentar igual. Porque lo hiciste por él. Y tú no necesitas una invitación para ser madre. Pero la verdad es que sí necesitaba algo. No una tarjeta. No un cartel. Solo una señal de que aún era parte de su vida. Una palabra. Un lugar. Un abrazo. Dormí mal esa noche. Me desperté varias veces con esa frase en la cabeza. Recepción con lista de invitados cerrada. Cerrada. Como su corazón. Como el lugar que una vez fue mío, pero que ahora parecía ocupado por alguien que quería borrar todo lo que yo representaba. Y aún así, seguía sin decir nada. Seguía con el sobredorado guardado, con el vestido listo y con la esperanza, tonta, de que algo cambiara en el último minuto. Siempre me gustó coser. Desde que era niña y mi mamá me enseñó a hacer ruedos con hilo grueso y aguja torcida, encontré en la costura una forma de calmar la mente. Para mí, cada puntada es una forma de sanar algo. Así que cuando supe que se acercaba la boda, no fui a buscar vestido a ninguna tienda. Ni loca iba a gastar lo que no tengo en un vestido que seguramente no me iba a quedar como yo quería. Decidí que lo haría con mis propias manos. Elegí una tela sobria pero fina, un tono gris perla que me recordaba los días nublados, esos que no son tristes, solo callados. Como yo. Y me puse a trabajar en silencio, cada noche, mientras el barrio dormía. Lo cosí despacito, como quien no quiere que se termine. Cada línea, cada pliegue, cada detalle lo fui construyendo sin apuro, acompañada de mi música bajita y del murmullo de los recuerdos. Pensaba en Iván de niño, con sus dientes chuecos y su risa escandalosa, corriendo por la casa con un mantel amarrado al cuello creyéndose superhéroe. Me preguntaba si él sabía todo lo que yo hacía sin que se notara. Si alguna vez imaginó que yo me acostaba tarde para poder plancharle la camisa del uniforme, que a veces no comía para que él pudiera llevar lonche completo. Mientras cosía, no me sentía víctima, no. Me sentía mamá. Y eso me bastaba. Un día, mientras estaba bordando el borde de las mangas con hilo plateado, me descubrí llorando. Pero no de tristeza. Era una mezcla rara, como orgullo, nostalgia, dolor y ternura, todo junto. Las lágrimas caían sobre la tela y yo las secaba con el dorso de la mano. Me decía a mí misma que no debía llegar con el corazón arrugado, que tenía que presentarme erguida, elegante, con la cabeza en alto. Ese vestido era mi armadura. Mi respuesta silenciosa a todo lo que me había negado en los últimos meses. Y aunque no lo sabían, ese vestido también hablaba, decía aquí estoy, yo también soy parte de esta historia. El día antes de la boda, lo colgué en la puerta del closet para que respirara. Lo planché con cariño, pasito a pasito, sin quemarlo, con paciencia. Le pasé la mano como quien acaricia un recuerdo. Al lado colgué los zapatos de tacón bajito, unos que guardaba desde hacía años para una ocasión especial que nunca llegó, y el bolso que me regaló mi hermana cuando cumplí 60. Todo estaba listo. Todo, menos mi corazón. Pero ya no había vuelta atrás. Iba a estar ahí.
aunque fuera como sombra, aunque doliera, porque uno también se presenta a las batallas con dignidad. Esa mañana desperté temprano. El sol se colaba tímido por la ventana. Me bañé, me perfumé con agua de rosas, y me senté frente al espejo. Me puse un poco de base, un labial discreto, y recogí mi cabello en un chongo bajo, dejando un mechón suelto al costado, mi pequeño toque de rebeldía. Me vi al espejo largo rato. No me sentí vieja. Me sentí viva. Me sentí lista. El sobredorado ya estaba dentro del bolso, cubierto por un pañuelo blanco. Lo tomé entre mis manos y lo apreté un segundo. Luego lo guardé y respiré hondo. Vámonos, Estela, me dije en voz baja. Ya es hora. Tomé un taxi en la esquina. El chofer era un muchacho joven que puso música moderna, pero no me molestó. Me distraje mirando por la ventana, pensando en lo que me esperaba del otro lado. Cuando llegamos al salón, me bajé con cuidado, acomodé el bolso en el brazo y caminé despacio hacia la entrada. Había flores por todos lados, luces colgantes, y un aroma dulzón en el aire que no supe identificar. Vi a varias personas sonriendo, tomándose fotos, brindando con copas en la mano. A lo lejos, escuché risas. Sentí que el suelo se abría un poco bajo mis pies, pero no me detuve. Al llegar a la entrada principal, algunos rostros se giraron hacia mí. Fue como si mi sola presencia incomodara. Nadie dijo nada, pero el silencio, ese sí habló. Caminé con paso firme, aunque por dentro sentía que tenía piedras en los tobillos. La música se detuvo un segundo. No sé si fue idea mía, pero sentí que todo se puso más frío. Entonces, desde el fondo del salón, apareció Tatiana. Caminaba rápido, con el vestido blanco flameando como si estuviera hecha de viento enojado. Se acercó sin frenar, sin sonreír, sin fingir siquiera cortesía. Me clavó la mirada. Y ahí supe que algo no estaba bien. Que ese día no sería mío. Que tal vez nunca lo fue. No tuve ni tiempo de respirar. Apenas crucé el umbral del salón, Tatiana ya estaba frente a mí. Tenía los ojos como carbones encendidos, la mandíbula apretada y las manos crispadas al costado del cuerpo. Yo, en cambio, seguía sujetando mi bolso con ambas manos, como si fuera un escudo, como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. No sé por qué no dije nada. Tal vez porque su mirada ya lo había dicho todo. O porque sentí que si hablaba, iba a quebrarme ahí mismo, frente a todos. Pero ella sí habló. Y lo hizo en voz alta. Lo suficiente para que se callara la música, para que las risas murieran en el aire, para que hasta los meseros voltearan a vernos. Tú no estás invitada. No te quiero aquí. Esta es mi boda, y no quiero que entres. ¿Entendiste? Me dijo, con esa voz aguda que siempre me hizo daño, incluso cuando fingía ser amable. Yo parpadeé. 1, 2 veces. Creí que era una broma cruel. Que de pronto Iván aparecería detrás de ella, sonriendo nervioso, diciendo que fue un malentendido, que todo estaba bien. Pero no. Nadie apareció. Nadie dijo nada. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo como si tuviera una fisura. Miré a los lados, buscando a mi hijo entre los invitados. Lo encontré. Estaba a unos metros, al fondo, junto a un arreglo de flores blancas. No se movió. No habló. Solo bajó la mirada. Como si le diera vergüenza. Como si lo que estaba pasando no fuera con él. Nunca en mi vida me sentí tan sola como en ese instante. Había pasado por pobreza, por viudez, por enfermedad, por humillaciones pequeñas de la vida cotidiana. Pero eso fue otra cosa. No fue solo un rechazo. Fue una sentencia. Una condena pública. La mujer que me quitó a mi hijo me estaba sacando también de su historia. Y él lo permitía. Me mordí el labio para no llorar. Para no rogar. Para no rogarle a nadie un lugar que siempre me gané con amor. Detrás de mí, un señor tosió incómodo. Alguien murmuró, es la mamá del novio, pero nadie se acercó. Nadie puso el cuerpo. Nadie. Me quedé quieta unos segundos. Luego asentí con la cabeza, apenas. No dije una palabra. No iba a regalarle mi dolor. No frente a esa gente. No frente a ese salón adornado con hipocresía y flores falsas. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida.
Mis pasos eran lentos, no por orgullo, sino porque sentía que si caminaba más rápido, me iba a caer. Iba tan rígida que ni siquiera noté que un niño se me quedó viendo con cara de susto. Era como si yo fuera una aparición fantasmal, una presencia fuera de lugar. Y tal vez sí lo era. Tal vez eso me había convertido en los últimos años, en un estorbo. Afuera, el aire me pegó como cachetada. Me detuve unos segundos en la banqueta. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Metí la mano en el bolso y sentí el sobredorado. Estaba ahí, intacto, con todo el amor, con todos los detalles, con cada centavo que guardé durante meses. Me dieron ganas de romperlo ahí mismo, de tirarlo al piso, de pisotearlo como acababan de hacer conmigo. Pero no. Lo volví a guardar. Porque aunque ya no iba a entregarlo, todavía era mío. Todavía era prueba de que lo intenté. De que di lo mejor. De que, incluso en el desprecio, supe amar. Pedí otro taxi. Me subí sin decir palabra. El chofer me preguntó, ¿todo bien, señora? Y solo pude mirar por la ventana. Tragué saliva, acomodé el vestido con cuidado sobre mis piernas, y me quedé callada. Me sentía sucia, pero no por fuera. Por dentro. Como si me hubieran manchado algo que era sagrado. Como si hubieran escupido sobre una historia que yo había construido con las manos rotas. Recordé el sobre, y pensé en todo lo que ese regalo significaba. No era solo un viaje. Era mi manera de decir, te bendigo, hijo. Pero él no la quiso. O peor, la permitió perderse sin mover un dedo. Ya en casa, me quité los zapatos con torpeza. Me senté en la orilla de la cama y miré al suelo largo rato. No lloré. Eso vendría después. En ese momento solo tenía un vacío. Un frío en el pecho que no se calentaba con nada. Miré mi reflejo en el espejo. El vestido seguía hermoso. Mi maquillaje, intacto. Nadie me había tocado. Pero yo me sentía rota. Rota desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabía cómo juntar los pedazos. ¿Cómo se vuelve a confiar en alguien que deja que te deshagan frente a todos? ¿Cómo se vuelve a mirar a un hijo que no se atrevió a sostenerte con la mirada? Tal vez por eso, esa misma noche, tomé una decisión. Una que nadie esperaba. Una que iba a doler. Pero esta vez, no a mí. Esa noche no pude dormir. No me cambié el vestido. No me desmaquillé. Me quedé sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera, viendo cómo el reloj avanzaba como si se burlara de mí. Cada minuto era una punzada. Pensaba en Iván, en si estaría bailando, en si habría notado mi ausencia cuando vio la pista llena. Me imaginaba la fiesta avanzando como si nada, los brindis, los gritos, la música, y yo ahí, en mi casa, con el cuerpo quieto pero el alma hecha trizas. Me dolía el cuello de tanto contener el llanto. Me dolía el orgullo, pero más me dolía el silencio. Un hijo no necesita que le griten para sentir el dolor. Solo necesita que no lo miren cuando más lo necesitan. A las 3 de la madrugada, el teléfono vibró por primera vez. Era un número desconocido. No contesté. No tenía fuerzas para hablar. Ni siquiera sabía qué habría dicho si alguien me preguntaba cómo estaba. ¿Qué se contesta cuando te echan de la boda de tu hijo? ¿Qué se dice cuando no fuiste defendida ni por el que llevaste en el vientre? Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego volvió a sonar. 2 veces más. A la cuarta, lo apagué. No quería escuchar a nadie. Porque lo único que quería escuchar era una voz. La de Iván. Y esa no llegó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un mamá, ¿dónde estás? El día siguiente fue como caminar dentro de una neblina espesa. Me levanté tarde, sin hambre, con el estómago revuelto. Preparé café solo por costumbre, pero ni siquiera lo tomé. Me senté en la sala, con el vestido todavía colgado del perchero, y vi pasar las horas como quien ve llover del otro lado del cristal. Las flores de la boda seguían frescas en mis recuerdos, pero ahora tenían un olor agrio. Cerré las cortinas. No quería ver el sol. Me molestaba su insistencia. Y entonces, mientras doblaba el chal que usé en la boda, vi el bolso sobre la mesa. El sobredorado todavía estaba ahí, quieto, perfecto. Como si no supiera que el amor con que fue hecho ya no tenía destino. Fue ahí cuando lo supe.
Sin gritos. Sin escándalos. Sin dramatismo. Solo lo supe. Abrí el bolso, saqué el sobre, lo puse frente a mí sobre la mesa, y respiré hondo. Luego busqué el número de la agencia de viajes. Lo tenía anotado en una libreta vieja, al lado de otras cosas que casi nunca usaba. Llamé. Me atendió una mujer joven, muy amable, que me dijo claro, señora, si se puede cancelar, pero perderíamos una pequeña parte del adelanto. Le dije que no me importaba, que hiciera todo lo necesario para anular el paquete completo. Ella me pidió un momento para verificar los datos. Y mientras esperaba, sentí que algo dentro de mí se cerraba. Como una puerta. Como una historia. Cuando me confirmó que el reembolso llegaría en 3 días, colgué. No sentí alivio. No sentí rabia. Sentí un hueco. Un silencio denso, como cuando alguien se va para siempre. Me paré de la silla, fui a mi cuarto, y me acosté. El teléfono volvió a sonar más tarde. Era un número conocido. Una prima de Iván. No contesté. Ella me mandó un mensaje. ¿Estás bien? Tatiana se pasó. Yo también me salí temprano. Cerré los ojos. No quería hablar de eso. Porque una cosa es lo que pasa, y otra muy distinta es lo que duele después. Y lo que más me dolía no era Tatiana. Era él. Era su silencio. Al tercer día, el depósito apareció en mi cuenta. No lo toqué. No lo gasté. No lo miré siquiera. Me limité a respirar. A existir. Y a tratar de no pensar. Pero es imposible. Porque cuando la herida es de sangre, sana con tiempo. Pero cuando es del alma, esa no se cura fácil. Esa se queda latiendo bajito, como una cuerda rota que vibra sola. Una parte de mí esperaba que Iván apareciera. Que viniera a pedirme perdón, que me abrazara, que dijera aunque fuera una palabra que le devolviera sentido a todo. Pero no vino. No llamó. No preguntó. Y cuando la ausencia es tan profunda, uno deja de buscar. Y empieza, poco a poco, a planear una nueva forma de existir. Lejos del hijo. Lejos de la herida. Lejos del amor, que dejó de sostenerte cuando más lo necesitabas. Ver el dinero reflejado en mi cuenta no me dio paz. Me dio pena. Una pena sorda, como la que se siente al encontrar en el fondo de un cajón una carta que ya no tiene a quien mandarse. Era una cantidad considerable, no lo voy a negar. Para muchas personas, ese reembolso habría sido una alegría, una nueva oportunidad para invertir, para disfrutar, para comprarse algo. Pero para mí era otra cosa. Cada peso ahí depositado era un recuerdo. Era una noche sin dormir, una costura hecha con prisa, una renuncia pequeña. Ese dinero no era un regalo. Era la prueba tangible de todo lo que no se dio. De todo lo que no quisieron recibir. Durante días evité mirarlo. Entraba a la aplicación del banco como quien entra al cuarto de un difunto. Solo de reojo. Sin tocar nada. Sin querer hacer movimiento alguno. Sentía que cualquier cosa que comprara con ese dinero lo mancharía. Que si lo usaba para algo personal, estaría traicionando la intención con la que fue creado. Y no es que fuera supersticiosa. Era algo más profundo. Era esa intuición de madre que sabe que hay cosas que, si se desvían de su propósito original, pierden su valor. Así que ahí quedó. Silencioso. Intacto. Como yo. Una tarde cualquiera, encendí el celular sin pensar y me topé con una publicación de Tatiana. Era una foto de ella con Iván en lo que parecía ser un parque. Ella sonreía. Él no tanto. El texto decía, nuestra luna de miel fue cancelada por un error. Pero lo importante es que estamos juntos. Gracias a todos por el amor. Me quedé helada. Releí la frase varias veces. ¿Un error? ¿Eso era para ella todo lo que había pasado? ¿Una confusión burocrática? ¿Un cambio de fechas? No había ni una pizca de verdad en esas palabras. Ni una pizca de arrepentimiento. Y lo que más me hirió fue que lo dijera con tanta ligereza, como si el viaje se hubiera cancelado solo, como si nadie hubiera sido responsable. Leí los comentarios. Todos eran corazones, bendiciones, palabras de apoyo. Lo importante es el amor. Ustedes están por encima de cualquier obstáculo. Eso solo los hará más fuertes. Cerré los ojos.
Sentí como me hervía la sangre, no por ella, sino por la mentira compartida como si fuera una foto más. Como si no hubiera una historia detrás. Como si yo no existiera. Entonces, sin pensarlo mucho, escribí un comentario. Corto. Directo. Frío. A veces el error es creer que todos van a tolerar tu falta de respeto. Y lo dejé ahí. Lo mandé. No lo borré. No me escondí. La respuesta fue inmediata. Algunos no entendieron. Otros sí. Me llegaron mensajes privados. Unos solidarios. Otros crueles. Se nota que está dolida, ya supérelo señora, por algo no la quieren. Me quedé mirando la pantalla sin mover un dedo. No contesté. No me iba a defender ante gente que no me conocía. Pero algo dentro de mí se rompió distinto esa vez. Ya no era dolor. Era algo más parecido a una calma amarga. Como si por fin entendiera que yo no podía seguir esperando dignidad donde no había ni empatía. Me levanté, me serví un café, y me senté en el patio. Miré el cielo sin buscar respuestas. Solo quería sentir el aire. En eso, una vecina se asomó por la reja. Me saludó con un gesto tímido y me preguntó si estaba bien. Le respondí con un sí que ni yo me creí. Ella insistió, supe lo de la boda, fue una injusticia, señora. Me agradeció por haberle dado una vez un consejo que la ayudó con su hija. Me habló unos minutos más y luego se fue. Y ahí entendí algo, no necesitas que el mundo entero te reconozca. A veces basta una sola persona que te recuerde que lo que hiciste no fue en vano. Esa noche volví a ver la publicación. Seguía ahí. El comentario mío también. No lo borré. No por orgullo, sino porque sabía que era lo único verdadero en medio de tanta apariencia. Y entendí que, a veces, no hace falta gritar. Basta decir la verdad y dejar que los demás se incomoden con ella. Porque el silencio también es respuesta. Y el dinero, bueno, el dinero todavía estaba ahí, pero ya no pesaba igual. Ya no era una herida, era una cicatriz. Y con eso, ya podía empezar a sanar. Tuvieron que pasar 5 días para que Iván llamara. 5. No 1. No 2. 5. Durante ese tiempo no escuché su voz. No supe si estaba enfermo, si dormía, si respiraba siquiera. Yo tampoco lo busqué. No porque no quisiera, sino porque entendí que si una madre siempre da el primer paso, los hijos acaban creyendo que es obligación. Y ya no estaba para perseguir cariño. Así que cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, mi corazón dio un brinco que no supe si era de alegría o de puro coraje contenido. Dudé en contestar. Pensé en dejarlo sonar hasta que se hartara. Pero respondí, porque aún herida, todavía soy su madre. Su voz sonaba nerviosa, lejana, como quien camina sobre vidrio. No saludó con afecto. No me llamó mamá como solía hacerlo. Solo dijo mi nombre. Estela. Así, seco. Yo no dije nada. Esperé. Él tragó saliva al otro lado y soltó. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó. Esa frase me caló hondo. Lo que pasó. Como si se tratara de un tropezón, de un malentendido trivial, de un mal clima. No lo dijo como si me hubieran echado de su boda. No lo dijo como si él hubiera fallado. Lo dijo como quien habla de una discusión en la fila del supermercado. Me dieron ganas de colgarle en ese instante. Pero no lo hice. Me quedé en silencio. Él aprovechó para seguir. Me explicó, con palabras medidas, que Tatiana estaba muy estresada, que había tenido una crisis de ansiedad esa mañana, que el vestido, las flores, la lluvia, los invitados, todo la sobrepasó, que no estaba en su estado normal, que no fue personal. Yo lo escuchaba sin decir una palabra, y mientras lo oía intentar justificar el daño, me sentía más sola que nunca, porque entendí que no había llamado para disculparse, había llamado para explicarse. Y eso, no es lo mismo. En un momento hizo una pausa, tal vez esperando que yo respondiera, tal vez buscando algo en mi voz. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí, porque decirle la verdad habría sido abrir una puerta que él no estaba listo para cruzar. ¿Cómo le explicas a tu hijo que te dolió más su silencio que el grito de su esposa?
¿Cómo le haces entender que una madre puede perdonar muchas cosas, menos la indiferencia? Él suspiró. Me dijo que le dolía todo esto, que esperaba que con el tiempo se arreglara, que no quería que nos distanciáramos. Y ahí fue donde perdí la paciencia. Le pregunté, con voz baja pero firme, ¿tú crees que el amor se construye en el silencio del hijo, o en la verdad de una madre? Se quedó callado. No supo qué responder. Y eso fue todo lo que necesitaba saber. Me pidió que no lo tomara a mal, que entendiera que estaba en medio de dos mujeres, que no quiso elegir, pero eligió, porque en el silencio también se elige. Cuando no se dice nada, se está diciendo todo. Y esa noche, Iván eligió mirar al piso mientras me echaban de su vida. Y eligió no correr detrás de mí. Y eligió no aparecer hasta 5 días después con una voz sin alma y una excusa sin corazón. Le dije que lo escuchaba, pero que no me pidiera que fingiera que no me dolió. Porque esa escena no se borra, ni del cuerpo, ni de la memoria. No discutimos. No levanté la voz. No lloré. Terminé la llamada con dignidad. Me despedí con un cuídate que sonaba más allá no sé quién eres. Colgué y me quedé mirando el celular un rato largo. Me temblaban los dedos. No por lo que dijo, sino por todo lo que no se atrevió a decir. Nunca he sido de guardar cosas por nostalgia. Siempre pensé que la memoria de una madre está en la piel, no en las cajas. Pero esa tarde, no sé por qué, me entró la necesidad de abrir el baúl que tengo debajo de la cama. Ese que no toco desde hace años, donde están guardadas fotos, cartas, boletines escolares, dibujos de Iván con crayones torcidos y manchados de chocolate. Tal vez buscaba un poco de consuelo. Tal vez necesitaba recordarme a mí misma por qué duele tanto. O tal vez quería encontrar en esas hojas arrugadas una versión de él que aún me perteneciera. La versión que todavía me miraba con los ojos llenos de confianza. Saqué la caja con cuidado. Estaba más pesada de lo que recordaba. La puse sobre la mesa del comedor y la abrí despacio, como si destapara una herida. Lo primero que salió fue un cuaderno de notas con la letra de Iván cuando aprendía a escribir. Decía, «Mamá es buena». Me ardieron los ojos. Seguí sacando cosas, un recibo de hospital cuando tuvo varicela, un diente de leche envuelto en servilleta, una medalla escolar de mejor comportamiento. Cada objeto era una puntada en el pecho. Me sentí vieja. Me sentí cansada. Pero también me sentí viva. Porque ahí, en ese desorden de papeles, estaba mi historia real, la que nadie me puede quitar. Entre todo eso, apareció un sobrebeis, viejo, sin remitente. Lo reconocí de inmediato. Era una carta escrita por Iván cuando tenía unos 12 años. La había guardado el día que me la dejó en la almohada después de una pelea con su papá. El corazón se me apretó solo con recordar esa época. La abrí, con manos temblorosas, y leí despacio, saboreando cada palabra. Empezaba así, «Gracias por no decirle a papá lo que escuchaste esa noche». Me detuve. La frase me dio un escalofrío. Continué leyendo. Hablaba de miedo, de vergüenza, de una conversación que escuchó escondido, entre su papá y otra mujer. Una frase me desgarró, yo también me hice el dormido. No recordaba esa parte, no con claridad. Pero en ese momento, la memoria me pegó como bofetada. Aquella noche, yo escuché también. Escuché palabras que ningún niño ni ninguna esposa debería oír. Promesas ajenas, caricias en tono bajo, una risa femenina que no era la mía. Yo estaba en la cocina. Iván, en su cuarto. Ambos fingimos no haber oído nada. Y al día siguiente, nada se dijo. Nada se explicó. Yo continué como si nada. Por él. Porque lo último que quería era que creciera en medio de un escándalo. Aguanté lo que una mujer no debería aguantar. Y él, sin saberlo, también lo hizo. Esa carta me dejó sin aire. No solo por lo que recordaba, sino por lo que revelaba. Iván había llevado ese silencio conmigo todos esos años. Y yo, por protegerlo, me tragué la rabia, el dolor, el asco. En esa época me convencí de que una buena madre es la que se calla, la que mantiene la casa en pie aunque por dentro se esté cayendo. Y ahora, tantos años después, él hacía lo mismo.
Se callaba. Me borraba en silencio. Me reemplazaba sin palabras. Y entendí que yo lo había enseñado. Sin querer. Pero lo hice. Guardé la carta de nuevo. No podía leerla una vez más. Me dolía. Pero también me abría los ojos. Porque a veces creemos que los hijos no repiten lo que vivieron. Que si los criamos con amor, serán incapaces de herirnos. Pero no es así. A veces, el amor que damos los hace ciegos. O sordos. O mudos. Como Iván. Como yo. Esa caja, más que un baúl de recuerdos, era un espejo. Un espejo sucio, viejo, pero honesto. Me vi ahí. Vi la madre que fui. La esposa que aguantó. La mujer que se escondió en su propio silencio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa, con la caja abierta frente a mí, sintiendo que algo dentro de mí se resquebrajaba. Ya no era dolor puro. Era otra cosa. Era un cansancio hondo. Como si hubiera cargado por años un secreto que ya ni sabía que pesaba tanto. Y entonces me pregunté, ¿es justo cargar el peso de un secreto por amor a un hijo? ¿O el silencio también puede destruirnos lentamente? Fue un domingo como cualquier otro, de esos que huelen a ajo frito, a arroz recién hecho y a sopa hirviendo. Yo me esmeré como pocas veces. Me puse a picar verduras desde temprano, saqué el mantel bueno, el que solo usaba en cumpleaños o visitas especiales, y puse flores en el centro de la mesa. No sé por qué me puse tan nerviosa. Era solo una muchacha, la novia de mi hijo, pero algo en mí sentía que ese almuerzo era una prueba. Como si tuviera que demostrar que yo también tenía un lugar, que esta casa, aunque sencilla, también era hogar. Quería que se sintiera bienvenida, que supiera que no necesitaba competir conmigo. Pero creo que ella no pensaba igual. Tatiana llegó tarde. Iván le abrió la puerta con esa sonrisa tonta que a veces se le ponía cuando trataba de agradar demasiado. Ella traía un vestido corto, unos lentes oscuros, y una expresión de fastidio que no trató de disimular. Me dio un beso en la mejilla, pero no me miró a los ojos. Le ofrecí agua, refresco, lo que quisiera. Dijo que solo agua mineral, sin hielo y sin limón, por favor. Me reí para adentro. Me pareció curioso. Pero fui a la cocina y se la llevé como pidió. Mientras tanto, Iván hablaba y hablaba, intentando llenar los silencios que se hacían pesados entre nosotras. Y yo, como buena anfitriona, hacía esfuerzos por mantener el ambiente cordial. Durante la comida, ella no preguntó nada. No quiso saber de mi vida, ni de la infancia de Iván, ni de sus gustos, ni de nuestras costumbres. Se limitó a responder con monosílabos, a mirar el celular a escondidas, y a dejar la mitad del plato. Dijo que no comía tortilla, ni chile, ni frijoles, que era más de ensaladas. Me dieron ganas de reírme, pero no por burla, sino por lo absurdo. En mi cabeza pasaba una idea que no podía callar. Entonces, ¿qué hace con un hombre que se crió a punta de tacos, tamales y guisos de olla? Pero me callé, porque las palabras, cuando vienen desde el dolor, pueden convertirse en veneno. Después del postre, que tampoco quiso, Iván la llevó al patio. Quería mostrarle unas plantas que habíamos sembrado juntos hacía años. Me quedé recogiendo la mesa sola. Desde la ventana, escuché sus voces. La de él sonaba entusiasmada. La de ella, impaciente. En un momento, susurraron algo que no entendí, pero luego oí claro y fuerte su voz. Dijo: «Tu madre siempre va a querer que dependas de ella». Me quedé helada. Dejé caer un tenedor en el fregadero y me llevé la mano al pecho. No era solo la frase. Era el tono. Esa seguridad con la que lo dijo. Como quien sentencia algo que lleva tiempo guardando. Y lo peor fue el silencio de Iván. No dijo nada. No la corrigió. No la negó. No defendió ni un centímetro de mí. Solo guardó silencio. Ese silencio que empieza como un murmullo y termina convirtiéndose en costumbre. Esa frase me marcó. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a él. La guardé. Como se guardan los dolores chiquitos, los que parecen no importar, pero que después revientan en las peores ocasiones. Desde ese día, algo en mí se desacomodó. Seguí siendo cordial, seguí intentando acercarme, pero ya no era lo mismo. Sentí que había perdido algo. Que, por más que me esforzara,
Ella ya había decidido qué tipo de mujer era yo. Y lo más triste es que Iván también. Nunca volvieron a comer en casa. Nunca más hubo un domingo así. Todo fue en cafés, restaurantes, reuniones fuera. Como si mi hogar les diera pena. Como si yo, con mis ollas viejas y mi mantel manchado, ya no fuera suficiente para ellos. Y lo acepté. No por resignación, sino porque una aprende, con los años, a no mendigar lugares donde ya no cabes. Una madre guarda muchas cosas. A veces demasiadas. Guarda recetas, secretos, nombres, recuerdos. Pero también guarda palabras. Las que no dice por miedo a herir, las que traga por no arruinar un momento, las que se queda rumiando en la cabeza cuando ve que su hijo se va alejando, pero una piensa, ya volverá. Está creciendo. Es parte de la vida. Yo me tragué tantas cosas con tal de no perder a Iván, que un día me di cuenta que lo que perdí fue mi voz. Y ahora, en este silencio que me envuelve, me reprocho eso. No haber hablado. No haberle dicho con firmeza, esa mujer no te quiere por completo. Hubo momentos en los que quise hacerlo. En serio. Varias veces. Una noche, después de que me cancelaran una comida familiar porque Tatiana tenía migraña, lo esperé en la sala, lista para decirle todo. Para decirle que lo notaba tenso, que ya no era él, que esa muchacha lo había envuelto en un mundo donde yo sobraba. Pero cuando lo vi entrar, con los hombros caídos y los ojos llenos de cansancio, no pude. Me ganó la ternura. Me ganó el miedo de empujarlo más lejos. Así que preparé café, le pregunté cómo estaba el trabajo y me guardé las palabras. Como siempre. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Que ser madre también era eso. Aguantar, esperar, dar espacio. Pero ahora, viéndolo tan ajeno, tan distante, tan frío, me cuestiono si no me equivoqué. Si no debía haber sido más dura, más clara, más honesta. Porque hay veces que el amor también necesita límites. Y yo, nunca los puse. Dejé que las cosas pasaran. Dejé que esa muchacha impusiera sus reglas. Dejé que mi hijo creyera que callar es sinónimo de madurez. Que no defender a su madre era una forma de evitar conflictos. Pero no lo era. Era cobardía. Era abandono. Una vez, recuerdo, Tatiana me pidió que no opinara en la organización de una comida de Navidad que harían en su casa. Queremos algo moderno, suegra, sin tantas cosas de antes, dijo. Me dolió. Pero no respondí. Solo sonreí y dije, claro, lo que ustedes quieran. En ese momento sentí como mi voz se escondía, como un gato asustado. Esa fue la primera Navidad en que no hice ensalada de manzana. En que nadie me preguntó cómo preparar el ponche. En que fui una invitada más, sentada al extremo de la mesa, entre desconocidos que no sabían ni cómo me gustaba el café. Yo misma me fui borrando. Lo entiendo ahora. Me fui borrando de a poquito, creyendo que así mi hijo sería feliz. Que así no lo pondría en medio. Pero ¿quién me puso en medio a mí? ¿Quién me cuidó? ¿Quién me preguntó si yo estaba bien con todo eso? Nadie. Porque las madres parecemos hechas para aguantar. Como si no doliera. Como si no sintiéramos. Como si hubiéramos nacido para ser fondo, no figura. Y lo más irónico de todo es que, cuando por fin pensé en decir algo con firmeza, cuando ya estaba lista para romper ese silencio, ya era tarde. Ya estaba comprometido. Ya todo estaba decidido. Y yo quedé ahí, en la orilla, viendo cómo mi hijo construía una vida en la que yo era solo un dato incómodo. Una sombra que mejor no invitar. Una madre a la que mejor no escuchar. Hasta que un día, la vida me dio una pequeña sorpresa. Un mensaje inesperado. Una voz que jamás pensé que me buscaría. Esa tarde no esperaba a nadie. Hacía frío, de ese que se mete por las ventanas aunque estén cerradas. Estaba sentada en la cocina, con un suéter grueso, una taza de café ya frío entre las manos, y la radio encendida bajito. Pensaba en cosas sin importancia, la lista del mercado, si debía cambiar la bombilla del pasillo, si el arroz que tenía aún servía. Quería mantener la mente ocupada. Pero el corazón siempre regresa al mismo punto. A esa boda. A ese grito. A ese hijo que no defendió. Así estaba cuando tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un golpeteo tímido, casi culpable. Me tardé en levantarme.
no por orgullo, sino porque no sentía puro. Nadie llama sin avisar ya, y mucho menos después de una herida como la que me hicieron. Caminé despacio hasta la entrada, sin pensar mucho. Al abrir, ahí estaba. Iván. Solo. Sin su risa tonta. Sin flores. Sin corbata. Con ojeras marcadas y una expresión que no le había visto nunca. Nos quedamos mirándonos un segundo eterno. Yo no dije nada. Él tampoco. Y en ese silencio, hubo más que en cualquier disculpa. Le hice a un lado la puerta. Entró sin decir palabra. Caminó hasta la sala como quien entra en terreno sagrado. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, los codos sobre las rodillas. Yo me senté frente a él, en la otra silla. Nos miramos un rato. No había nada de música. Nada de ambiente. Solo nosotros. Madre e hijo. Heridos. Rotos. Vivos. Fue él quien habló primero. Con voz baja, como si le pesaran las palabras. Está embarazada. Lo dijo sin mirarme. Como si el suelo fuera más digno de confianza. Tatiana. Está esperando un bebé. Sentí un movimiento en el pecho. No sé si fue alegría, miedo, rabia, o todo junto. No dije nada. Solo asentí. Él siguió. No quiere que lo conozcas. Dice que no es necesario. Que no hace falta. Y ahí se me desgarró algo por dentro. No por lo que decía ella, sino porque él lo repetía, como si tuviera lógica, como si no fuera una crueldad enorme. Yo lo vi crecer. Lo cuidé enfermo, lo vi gatear, lo llevé al kinder, a los partidos, a su primer trabajo. Y ahora me decían que no tenía lugar como abuela, que mi sangre no era suficiente, que mi amor no calificaba. Me quedé muy quieta, muy entera por fuera, pero por dentro se me cayó la mesa, las tazas, los años, todo. Iván me miró por fin. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. No sé qué hacer. Estoy en medio. Esa frase ya la conocía. La había usado antes. Y cada vez que la decía, elegía no hacer nada. Lo miré fijo. Me vi en él. Y al mismo tiempo, no lo reconocí. Entonces sal del medio, Iván. Porque ahí nadie crece. Ni tú. Ni tu hijo. No fue un grito. No fue reclamo. Fue una sentencia suave. Él asintió. Como quien sabe que tiene razón, pero no sabe por dónde empezar. Quiso decir algo más. Pero no le salieron las palabras. Entonces solo se quedó ahí, respirando hondo, mirando la nada. Y yo también. Y por primera vez, sentí lástima por él. No como madre, sino como mujer. Porque entendí que Iván no era un hombre sin corazón. Era un hombre sin coraje. Y eso, a veces, duele más. Esperé unos minutos después de que Iván se fuera. No quise llorar frente a él. No porque no pudiera, sino porque ya no me nace hacerlo frente a quien no supo protegerme. Cerré la puerta con cuidado y caminé de regreso a la sala. Mis pasos sonaban huecos, como si estuviera caminando dentro de mí misma. Me senté, respiré hondo y por primera vez en semanas, abrí el cajón donde había escondido el sobredorado. Ahí estaba. Intacto. Impecable. Con su cinta color vino aún firme, como si no supiera que su propósito había sido interrumpido por una humillación. Lo tomé entre las manos. Lo miré largo rato. No por nostalgia, sino porque me pesaba. Me pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera cargado antes. Ese sobre representaba todo lo que no dije, todo lo que esperaba, todo lo que deseaba entregar sin pedir nada a cambio. Y no pude. Porque me echaron. Porque me borraron. Porque mi lugar fue negado por una voz aguda y sostenido por un hijo que eligió el silencio. Pero ahí estaba. Vivo todavía. Como una herida que no cerró del todo. Esa noche, lo llamé. No mandé mensaje. No escribí por redes. Lo llamé como antes. Como cuando tenía fiebre y yo necesitaba saber si estaba mejor. Contestó rápido. Le dije que viniera al día siguiente. Que tenía algo que mostrarle. No preguntó qué. Solo dijo que sí. Y colgamos. Así de seco.
Así de simple. Y así de tenso. Dormí mal. No por ansiedad, sino por ese nudo que se queda en el estómago cuando sabes que vas a tener que hablar desde donde duele. Llegó puntual. Sin Tatiana. Con la misma cara de siempre, pero con los ojos distintos. Más oscuros. Más gastados. Le ofrecí asiento. No café. No pan. Nada más. Me senté frente a él y coloqué el sobre la mesa. Lo puse con cuidado. Como se pone una verdad que ya no se puede esconder. Él lo miró. No entendía. Le dije. Esto era tu regalo de bodas. Se quedó callado. Era una sorpresa. Un viaje. 2 semanas en Cancún. Hotel 5 estrellas. Cena junto al mar. Todo pagado. Todo pensado. Todo, con amor. Él abrió los ojos. No decía nada. Solo miraba el sobre como si no pudiera tocarlo. Entonces lo empujé hacia él. Ya no sirve. Lo cancelé. No por venganza. Por dignidad. Ahí fue cuando sus ojos comenzaron a humedecerse. Lo tomó. Lo abrió. Vio los papeles. Leyó la carta que había escrito a mano con tanto cuidado. Y en cuanto terminó de leerla, se quebró. No hizo escándalo. No gritó. Solo bajó la cabeza y lloró en silencio. Ese llanto que duele más porque no hace ruido. Yo no lo abracé. No por orgullo, sino porque ya no sabía si ese abrazo le correspondía. Después de un rato, me miró. Y por fin, habló. Perdóname. No sabía. Le respondí sin moverme. No es que no supieras, Iván. Es que no quisiste ver. Y eso es peor. Volvió a bajar la mirada. No dijo nada más. Y entonces entendí que lo que más lo rompía no era el regalo perdido. Era la certeza de haber sido testigo mudo de la traición. Nos quedamos un rato en silencio. Luego se levantó, me besó la frente y se fue. No me pidió el sobre. No se lo llevó. Lo dejó ahí, sobre la mesa. Y mientras lo veía alejarse, entendí que esa escena no iba a cambiar las cosas. Pero al menos, por primera vez, dolíamos en el mismo idioma. ¿Un regalo rechazado duele más que una palabra hiriente? ¿O el silencio después del desprecio es lo que más lastima? Pasaron algunos días después de esa última visita. No volví a llamarlo. Tampoco él volvió a aparecer. Y, por primera vez, no lo esperé. No me senté cerca del teléfono. No preparé su comida favorita por si caía de sorpresa. No lo incluí en mis pensamientos cotidianos. No por castigo, sino porque algo en mí se había roto de tal forma que ya no podía seguir poniendo mis esperanzas donde ya no florecían. Entonces empecé a limpiar. No la casa, no. Me puse a limpiar la memoria. A quitar fotos de la sala, a doblar recuerdos, a dejar de hablar sola. Me vi al espejo y me pregunté, ¿y ahora qué, Estela? Y por primera vez, no tuve miedo de no tener respuesta. Un día abrí la carpeta del banco donde todavía estaba guardado el reembolso del viaje. Había evitado tocar ese dinero. Me parecía sagrado y maldito al mismo tiempo. Pero ese día lo miré con otros ojos. No como el símbolo de una herida, sino como la llave de una posibilidad. Me imaginé a mí misma caminando por la playa, sola, con un vestido liviano y el cabello suelto. Me imaginé con un cóctel en la mano, riéndome sin culpa, sin pedir permiso, sin rendir cuentas. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, me dieron ganas de vivir algo que fuera solo mío. Llamé a Leti, mi amiga de toda la vida, la que vive unas cuadras más arriba. Me contestó con su voz de siempre, alta, chismosa, llena de entusiasmo. Le conté todo. Sin pausas. Sin llanto. Sin vergüenza. Y cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego me dijo, Estelita, vámonos. Pero vámonos bien. Sin avisar. Sin miedo. Sin cargar a nadie. Y sentí una alegría que me dio risa. De esas que salen solas. Como cuando éramos adolescentes y planeábamos escapar del colegio para ir a ver a los Bukis. En menos de una semana, ya estábamos 3 amigas metidas en mi sala, con papeles, catálogos, calendarios y antojos. Nos costó ponernos de acuerdo. Una quería crucero.
Otra quería hotel con spa. Yo solo quería mar. Así de simple. Mar. Me hacía falta ver algo que no tuviera fin. Algo que no se pareciera a este encierro emocional en el que me había convertido sin darme cuenta. Hicimos cuentas. El dinero alcanzaba. Y sobró. Porque cuando una deja de dar para otros, todo rinde más. La agencia de viajes me reconoció por la voz. La señorita me dijo que se alegraba de que ahora el viaje fuera para mí. Le dije que sí. Pero no le conté nada más. Hay cosas que no necesitan explicación. Compramos el paquete con salida a los 15 días. 7 noches en alta mar. Camarote doble. Buffet libre. Actividades. Música en vivo. Noche temática. Masajes. Sol. Libertad. Esa era la palabra que más se repetía en mi cabeza. Libertad. Preparé la maleta sin prisa. Metí lo justo. Un par de vestidos bonitos, mi sombrero de palma, sandalias y una libreta vacía. Quise llevar algo para escribir. No porque fuera poeta, sino porque sentía que, si me pasaba algo allá, al menos quería que quedara constancia de que intenté. Que, después de tanto tragarme palabras, estaba lista para dejar alguna salir. Aunque fuera solo para mí. La última noche antes de partir, me senté en la cama y vi una foto de Iván de cuando era niño. No me dio tristeza. Me dio ternura. La guardé en la maleta. No para llorarla, sino como recuerdo de lo que alguna vez fue limpio, sincero, bello. Apagué la luz. Y dormí profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente, al cerrar la puerta de casa con la maleta en la mano, me di cuenta de que ese viaje no era el que planeé al principio. Pero tal vez era el que realmente necesitaba desde hace mucho. Faltaban solo 2 días para el viaje cuando me desperté con una necesidad extraña en el pecho. No era ansiedad. No era miedo. Era una especie de nudo, pero no de los que aprietan. Era como si algo dentro de mí me pidiera salir. Como si una voz bajita dijera, escribe. Aunque nadie lo lea. Aunque se pierda. Me levanté sin hacer ruido, me preparé un café flojito, abrí la libreta nueva que pensaba llevar al crucero, y empecé a escribir. No a Iván. No a Tatiana. No a mí. Escribí al bebé. A ese nieto que aún no conocía. Al que, según palabras ajenas, yo no tendría derecho de abrazar. Y sin embargo, lo sentía cerca. La hoja estaba en blanco, y al principio no sabía cómo empezar. Pero luego fluyó. Hola, mi amor. Tal vez nunca leas esta carta. Tal vez no sepas quién soy. Pero eso no importa. Quiero que sepas que, desde mucho antes de que llegaras, ya eras querido. Que fuiste esperado con ternura, aunque a la distancia. Que eres parte de una historia que no te contaron completa. Y eso está bien. Porque no quiero que cargues con heridas que no te pertenecen. Solo quiero dejarte mi voz. Escribí despacio. Con letra clara. Como si él estuviera frente a mí. Le conté que su papá fue un niño dulce, de esos que recogen bichitos del patio y los llevan con cuidado en la mano. Que tuvo miedo muchas veces, pero que siempre fue valiente cuando de amar se trataba. Le conté que no todo lo que brilla es bonito, y que a veces el silencio de los adultos dice más que sus gritos. Le dije que ojalá tuviera un corazón libre, que no temiera hacer preguntas, que se permitiera llorar y abrazar. Le pedí que nunca, nunca dejara de decir la verdad, incluso si temblaba al hacerlo. A medida que escribía, me sorprendí sonriendo. No era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Era un tipo de amor distinto. Un amor que no pide lugar, que no reclama espacio, que solo se ofrece como quien deja una vela encendida por si alguien se pierde en el camino. Le dije que, si algún día se cruzaba con esta carta, supiera que su abuela no fue una mujer rota. Fue una mujer fuerte que supo irse a tiempo. Que eligió no quedarse donde no era bienvenida, pero que nunca dejó de desear el bien. Nunca. Al terminar la carta, la firmé con calma. Con amor desde lejos, tu abuela Estela. La doblé en 3 partes, la envolví en una hoja de papel de seda y la guardé en una caja de madera que tengo desde joven. En esa misma caja guardo cosas que para otros no valen nada. El primer dibujo de Iván, una entrada de cine del 87, un dedal que era de mi madre. Y ahora, esa carta. No la sellé. No le puse fecha.
No la escondí. Solo la dejé ahí, como quien deja el alma en papel. Esa misma noche, mientras guardaba los últimos detalles para el viaje, vi sobre el ropero el sobre de invitación a la boda. Aquel que me entregaron sin mi nombre. Lo bajé, lo miré y, sin pensarlo mucho, lo rompí en dos. Luego lo guardé también en la caja. No como símbolo de rencor, sino como un recordatorio de que a veces, lo que más te libera no es tirar lo que duele, sino decidir qué conservar. Cerré la caja. La deslicé al fondo del armario. Y me fui a dormir con el alma liviana. Porque esa carta, aunque nunca fuera leída, ya había cumplido su propósito. El puerto era un bullicio de voces, maletas, sombreros grandes y cámaras colgando del cuello. Las filas eran largas, pero no me molestaba esperar. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que llegar a ningún lugar donde me estuvieran esperando con reproches o silencio. Solo Letty, Miriam y yo, 3 mujeres que compartieron juventud, penas y ahora, una nueva aventura. Al ver el barco por primera vez, sentí mariposas. No esas nerviosas, no. Eran suaves, como si la niña que fui una vez me susurrara, ya era hora. Subimos con nuestras maletas pequeñas, riéndonos como adolescentes. Nos tomamos fotos ridículas en la cubierta, comimos demasiado en el buffet y hasta bailamos. Sí, bailamos, en una de las noches de karaoke. Miriam, que siempre fue la más seria, terminó cantando Querida como si Juan Gabriel le estuviera dictando al oído. Yo no sabía si reír o llorar. Me sentí viva, ligera. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no me estaba dominando. Por primera vez en años, el corazón no latía por miedo. Latía por gozo. Los días se deslizaban entre olas, viento y atardeceres de postal. Me sentaba en la proa con un libro abierto que no leía, solo para mirar el horizonte. Era como mirar un espejo sin marco, sin fondo. Pensaba en lo lejos que había quedado la boda, los gritos, el silencio de Iván. Pero no desde el resentimiento. Desde la distancia. Como quien mira una cicatriz que ya no duele, solo existe. Letty me preguntó una noche si pensaba en él. Le dije que sí, pero que ya no desde el vacío. Pensaba en él como se piensa en un lugar donde ya no se vive, con afecto, pero sin ganas de volver. Hubo una noche especial, la del baile de gala. Todas nos pusimos nuestros mejores vestidos. Yo llevé uno azul marino, largo, con los hombros descubiertos. Me lo había comprado en secreto hacía años, soñando con una ocasión especial. Nunca imaginé que esa ocasión sería yo misma. Caminé por los pasillos del barco con la cabeza en alto. Nadie me conocía. Nadie me debía nada. Y aún así, sentí que todas las miradas eran amables. No por cómo me veía, sino por cómo me sentía. Firme. Entera. Recuperada. Durante la cena, una señora mayor, con cabello blanco impecable y voz suave, se sentó a mi lado. Charlamos de todo un poco. Nietos, ciudades, recetas. Y en un momento, me miró con una sonrisa pícara y me preguntó, ¿y tú? ¿Qué celebras hoy? La pregunta me agarró desprevenida. Me quedé un segundo en silencio. Luego la miré, levanté mi copa y respondí, mi propia boda con la vida. Ella brindó conmigo sin pedir explicación. Y yo sentí que esa frase me envolvía. Porque sí, esa era la verdad. Me había casado conmigo, con lo que quedaba de mí, con lo que aún soñaba, con lo que ya no dolía. Y no necesitaba testigos, ni flores, ni bendiciones. Solo necesitaba haber llegado viva y libre. Esa noche, antes de dormir, me asomé al balcón del camarote. El mar era una sábana negra brillante. El viento me acariciaba el rostro como si supiera todo lo que había aguantado. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y supe que nunca me habían echado de una boda. Me habían empujado a reencontrarme. Y vaya que lo hice. Me desperté temprano ese lunes, sin saber por qué. No tenía pendientes, no había citas, ni nadie que esperara por mí. Pero abrí los ojos como si algo dentro de mí se hubiera activado de golpe. Me quedé mirando el techo por un rato, escuchando el silencio que se cuela entre las paredes cuando vives sola. A lo lejos se oía un perro ladrar, una radio mal sintonizada,
y el ruido familiar del panadero pasando en su bici. Me levanté sin apuro. Fui a la cocina, preparé café, y me senté junto a la ventana con la taza entre las manos. Era uno de esos días en que la mente anda inquieta sin que sepas exactamente por qué. Decidí que era momento. Fui al cajón donde guardo los papeles importantes y saqué la carpeta donde aún conservaba las impresiones del paquete que había comprado. La agencia me devolvió casi todo el dinero, pero los documentos impresos, el itinerario, las fotos del hotel, todo seguía ahí. Los puse sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera viendo un álbum de recuerdos que nunca existieron. El resort, el spa, la habitación con vista al mar, las piscinas infinitas, el restaurante sobre la arena. Cada imagen era una puñalada. No porque yo quisiera ir, sino porque deseaba que ellos fueran. Que él fuera. Que tuvieran algo hermoso con lo que comenzar. Pasé el dedo por una de las hojas, donde decía cena romántica privada bajo palapa. Me imaginé a Iván ahí, con los pies descalzos sobre la arena, riendo, alzando una copa, relajado. Lo imaginé feliz, sin presión, sin mirar el celular cada 5 minutos, sin tener que justificarse por todo. Pero esa imagen se rompió sola, como un cristal al caer. Porque ya no se podía. Porque lo que yo soñé, lo que yo quise regalarle, fue pisoteado. Y aunque él lloró frente a mí, aunque pidió perdón, había una parte que ya no se podía reparar. El daño estaba hecho. La herida ya tenía forma. Y el viaje, no fue. Guardé todo de nuevo en la carpeta, pero esta vez sin la delicadeza de antes. Ya no era un tesoro. Era un recuerdo triste. Una ilusión muerta. Fui al closet, saqué la maleta vieja que tengo desde que me casé, la abrí y la dejé sobre la cama. Por un momento, me quedé mirándola sin hacer nada. Luego, sin pensarlo demasiado, empecé a meter ropa. Blusas ligeras, un vestido de flores que no usaba desde hacía años, sandalias. Agarré el sombrero que me regaló Leti, mi amiga de juventud, cuando nos prometimos ir algún día al mar. Y fue ahí cuando lo supe. No iba a quedarme esperando que alguien me regalara lo que yo podía darme. Busqué mi celular y abrí el grupo de WhatsApp de mis amigas de siempre, Leti, Carmen y Yoli. Ahí solo hablábamos de remedios caseros, de novelas, y de lo mal que estaban nuestros huesos. Les escribí algo simple, directo, pero con fuerza. ¿Quién quiere ver el Caribe conmigo? Tardaron segundos en responder. Primero fue Leti, con una fila de emoticones que no supe descifrar pero que me hizo reír. Luego Yoli, que dijo que no tenía traje de baño, pero sí muchas ganas. Y por último Carmen, que escribió, pensé que nunca lo ibas a proponer. Y así, en cuestión de minutos, el viaje que no fue, se transformó en otra cosa. Llamé a la agencia. Me atendió la misma mujer amable que había hecho la cancelación. Le conté mi plan. Le dije que no quería el mismo paquete, que ya no se trataba de romance. Ahora se trataba de libertad. Me ofreció otro plan, más flexible, más ligero, con habitaciones dobles y actividades más tranquilas. Me escuchó con atención, y antes de colgar me dijo, «Qué bonito lo que está haciendo, señora. De verdad». Yo solo sonreí. No era por orgullo. Era porque por fin, después de tanto dar, me estaba dando algo a mí. Algo mío. Algo sin permiso. Durante los días siguientes nos pusimos de acuerdo en todo. Fechas, vuelos, comidas. Fue una locura. Carmen decía que iba a llevar su libro de chismes. Leti quería clases de yoga en la playa, y Yoli no paraba de preguntar si allá vendían crema para las rodillas. Yo las escuchaba entre risas. Me sentía como en mis 20 otra vez. Pero también me sentía distinta. Más fuerte. Más clara. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que no giraba en torno a Iván. Ni a Tatiana. Ni a nadie más que a mí. Y no es que me sintiera egoísta. Me sentía viva. Una mañana, mientras doblaba la ropa que llevaría, encontré el viejo pareo de colores que me había comprado hace años, con la ilusión de usarlo algún día en la playa. Nunca lo había usado. Siempre había una razón para no hacerlo. El trabajo, la casa, Iván, los gastos. Me lo puse sobre los hombros y me miré en el espejo. No era la misma de antes. Tenía arrugas, canas, los brazos menos firmes. Pero también tenía dignidad, memoria, resistencia.
Me vi sonriendo. Y esa sonrisa, esa sí era nueva. Una que nacía sin pedir permiso. Esa misma tarde pasé por la papelería del barrio y mandé a imprimir una postal con una frase que encontré en un libro viejo. Nunca es tarde para cambiar el rumbo si todavía escuchas el viento. La guardé en mi bolso. No tenía destinatario. O tal vez sí. Tal vez era para mí misma. O para esa mujer que fui, la que siempre estuvo esperando un gesto, una invitación, una señal de que su vida también importaba. Esa postal sería mi recordatorio. De lo que dejé. De lo que elegí. De lo que merezco. Cuando le conté a mi hermana lo del viaje, me dijo, ¿y no te da cosa gastar ese dinero en ti? Me reí. Le respondí, ¿y no te da cosa que nunca lo hagamos? Nos quedamos calladas. Porque todas lo sabíamos. ¿Cuántas veces postergamos la felicidad esperando que otro nos incluya? ¿Cuántas veces nos dejamos al final de la lista? Y ya basta. Si algo aprendí de todo esto, es que no hay edad para empezar de nuevo. Solo hay decisión. Y yo, por fin, la había tomado. La noche antes de volar, me senté en la sala con las luces apagadas. Solo tenía una lámpara encendida y la maleta lista junto a la puerta. Escuché el sonido de los autos, algún grillo perdido, y la calma de mi casa en silencio. No sentía culpa. No sentía miedo. Sentía una paz rara. Una que no conocía desde hace mucho. Me serví un té, abrí la ventana y respiré profundo. Mañana sería el primer día de una historia que nadie más iba a escribir por mí. La noche antes de partir al viaje con mis amigas, no pude dormir. No porque tuviera nervios, sino porque la cabeza no me dejaba en paz. Me había prometido dejar todo atrás, cerrar la puerta con llave y tirar la culpa por la ventana. Pero ya sabemos que hay cosas que no se dejan tan fácil. Y una de esas era ese bebé, ese nieto o nieta que venía en camino, que crecería con sangre mía y, sin embargo, sin mi nombre, sin mi voz, sin mi abrazo. Me dolía, no como una punzada aguda. Me dolía como esas llagas que arden con el tiempo. En silencio, lentamente, tomé papel, uno de esos que guardas para ocasiones especiales, y una pluma que aún tenía tinta azul. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se escribe una carta a alguien que todavía no nace? ¿Cómo se le habla a un pedacito de tu sangre que probablemente nunca sabrá quién eres? Cerré los ojos un momento, respiré hondo, y dejé que la mano escribiera sola. Sin censura, sin filtro, sin miedo, solo con amor. Porque eso era todo lo que me quedaba, la capacidad de amar incluso cuando me dejaron fuera. Incluso cuando me negaron el derecho de hacerlo. Hola, mi amor, empecé. Así, como si ya lo conociera. Como si ya hubiera escuchado su llanto. Le conté que era su abuela. Que yo no era perfecta, pero que sí había amado a su padre con cada poro, desde el día que lo tuve en brazos. Le dije que su papá fue mi razón durante muchos años. Que me desvelé por él, que recé por él, que lo esperé en cada esquina de la vida. Y que ahora no sabía cómo hablarle. Porque su silencio me dolía. Porque no sé si te contará de mí. O si crecerás creyendo que no existo. Pero aquí estoy, escribiéndote desde el fondo de mi verdad. Le hablé de mi casa, de las plantas que tengo en el patio, del olor del pan con canela por las mañanas. Le conté que me encanta la música vieja, la que se baila con los ojos cerrados. Que mi color favorito es el verde musgo, y que todavía me emociono cuando veo una estrella fugaz. Le dije que no tengo mucho, pero que lo que tengo lo he construido con amor. Que a veces me caigo, pero siempre me levanto. Y que si algún día necesitas un lugar donde nadie te juzgue, aquí estaré. Aunque no me conozcas. Aunque no me llames abuela. Aunque me hayan sacado de tu historia antes de empezarla. En esa carta también le hablé de Iván. De cómo era de niño. De cómo le gustaba treparse a los árboles. De su risa cuando se reía con todo el cuerpo, de cómo me apretaba la mano fuerte cuando tenía miedo. Le conté que no todo fue fácil, que hubo errores, que cometí muchos, pero que siempre intenté hacerlo bien, que si él ahora es un hombre trabajador, es porque vio cómo se lucha sin rendirse, porque yo no supe otra forma. Y si algún día Iván te habla de mí, ojalá lo haga con honestidad. No necesito que me defienda, solo que no me borre.
No escribí esa carta para que me perdonen, ni para exigir un lugar que ya me fue negado. La escribí porque no quiero que te crezcan las raíces sin saber de dónde vienes. Porque el silencio también deja marcas. Y si algún día, por casualidad, esta carta llega a ti, quiero que sepas que no fuiste olvidado. Que fuiste soñado. Que te esperé en silencio, con el corazón lleno de historias que quería contarte. Guardé la carta en un sobre sin nombre. No la sellé. No la mandé. Solo la doblé con cuidado, la envolví en un pañuelo blanco, el mismo que llevé en mi bolso el día de la boda, y la metí en una cajita de madera que guardo en el closet. Ahí también puse el boleto cancelado del viaje de bodas, la postal que imprimí para mí, y el recorte del periódico donde salía Iván el día que se graduó. Todo eso formaba parte de una historia que ya nadie quería contar, pero que yo no estaba dispuesta a enterrar. Esa caja se volvió mi pequeño altar. No uno de rezos, sino de memoria. De esos lugares secretos donde una guarda lo que no quiere que el mundo destruya. Porque puede que el amor no sea visible, pero tiene peso. Y ese peso se guarda, se respeta, aunque duela, aunque no sea bienvenido. Cuando terminé de acomodar todo, me senté en el suelo, frente al closet abierto, y me quedé mirando la caja un rato largo. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que me fue negado, y también en todo lo que aún podía construir. No necesitaba permiso para amar. No necesitaba aplausos para existir. Yo sabía lo que era. Y eso bastaba. Cerré el closet, me levanté y miré el reloj. Faltaban pocas horas para el vuelo. Sonreí para mí misma. No porque todo estuviera bien, sino porque, por primera vez, no cargaba culpa. Solo verdad. Una verdad dicha en papel. Para alguien que tal vez nunca la lea, pero que, en algún rincón de su sangre, sabrá que hubo una mujer que lo quiso antes de que naciera. Nunca había viajado en barco. Ni siquiera me había acercado a un puerto. Para mí, el mar siempre fue un sueño de otras personas, algo que se ve en películas, en postales, en conversaciones de gente con otros horizontes. Por eso, cuando llegamos al muelle y vi ese crucero enorme, con sus luces encendidas y su nombre en letras doradas, sentí que el corazón me latía en el estómago. Carmen se me acercó y dijo, «¿Lista para embarcar?». Yo solo asentí. No lo dije en voz alta, pero sí. Estaba lista. No solo para el viaje. Estaba lista para algo más grande. Para soltar. Para reír. Para mirar adelante sin miedo. La habitación que compartía con Leti era sencilla pero cómoda. Una cama para cada una ventana pequeña, y un baño diminuto donde todo estaba al alcance de la mano. Dejamos las maletas sin deshacer, nos pusimos nuestros lentes de sol baratos, y subimos al deck principal con la emoción de niñas en su primer paseo escolar. El mar se extendía como una sábana infinita y celeste, y por primera vez en años, sentí que no tenía que estar pendiente de nadie más que de mí. No tenía que cuidar a nadie. No tenía que justificarme. Solo tenía que estar. Respirar. Dejarme llevar. Cada día en el barco era distinto. Desayunábamos con café caliente, fruta fresca y panecillos que sabían a gloria. Luego caminábamos por la cubierta, tomábamos fotos ridículas y nos reíamos como si no tuviéramos más edad que la risa. En la tarde nos metíamos al jacuzzi, con el agua tibia relajándonos los huesos y el sol besándonos los rostros. Y en la noche... en la noche nos vestíamos como si fuéramos estrellas de cine. Carmen usaba un vestido rojo con escote, Leti se ponía collares brillosos, y yo le insistía en ponerse una flor en el pelo. Yo me puse el vestido de flores que llevé por si acaso. Y no me reconocí en el espejo. El segundo día hubo una fiesta de disfraces. No teníamos nada preparado, pero eso no nos detuvo. Usamos toallas como capas, nos pintamos los labios con el mismo labial entre todas, y nos reímos hasta que nos dolieron las costillas. Un señor italiano me sacó a bailar. No hablaba español, pero tampoco hacía falta. Me tomó de la cintura con respeto, me guió con gracia, y me sonrió como si me viera. Me viera de verdad. No como madre, no como estorbo, no como sombra. Me viera como mujer. Y eso me desarmó. Le agradecí en mi mejor italiano, que era básicamente un gracias con acento. Él me besó la mano. Y se fue. Una noche nos sentamos las 4 en la popa del barco,
viendo cómo el agua se cortaba con el avance lento del crucero. No hablábamos mucho. Solo estábamos ahí, juntas, presentes. Jolly sacó una botella de vino y brindamos por las que ya no están, por las que no pudieron venir, por las que no se atrevieron. Carmen nos miró con los ojos húmedos y dijo, ¿qué estaríamos haciendo ahora si no hubiéramos dicho que sí a este viaje? Nadie respondió, pero todas lo sabíamos. Estaríamos sentadas en casa, viendo novelas con el corazón roto, pensando que ya era tarde para todo. Y no era tarde. Era justo a tiempo. Durante el penúltimo día, una señora mayor se acercó a mí en el buffet. Tenía el cabello blanco recogido en un moño perfecto, y un vestido azul cielo que le daba un aire de dignidad hermosa. Me preguntó si estaba celebrando algo. Pensé en mentir, en decir que era un aniversario, un cumpleaños, una jubilación. Pero no. Le respondí con la verdad. Con la única verdad que tenía en ese momento. Mi propia boda con la vida. Ella me sonrió con los ojos. No dijo nada. Solo me tocó el brazo con ternura, y siguió su camino. Y yo me quedé ahí, con un nudo dulce en la garganta. Porque por fin entendí que ese era el motivo real del viaje. Me casé conmigo misma en ese crucero. No con flores ni vestidos blancos. Me casé con mi libertad. Con mi dolor. Con mis ganas de volver a empezar. Firmé ese compromiso en cada risa con mis amigas, en cada paso de baile improvisado, en cada noche que me dormí sin culpa. Me prometí no volver a rogar un lugar. No volver a callar para complacer. No volver a poner mi valor en manos de quienes no saben sostenerlo. Fue el viaje más corto y más profundo de mi vida. El último día subimos a la terraza del barco a ver el amanecer. El cielo se pintó de naranja, rosa, dorado. El mar estaba en calma. No había música. No había turistas con celulares. Solo el viento. Solo el sol saliendo. Solo nosotras, con los ojos bien abiertos y el alma más liviana. Me abracé a mí misma. No porque tuviera frío, sino porque, por fin, sentía orgullo de quien era. Y eso, no me lo había dado nadie. Me lo gané. A pulso. Volver de un viaje siempre deja una sensación extraña. Como si una parte de ti se hubiera quedado en el lugar que acabas de dejar, y la otra no supiera bien cómo volver a encajar en la rutina. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa, lo primero que noté fue que todo estaba igual. La misma banqueta agrietada, las plantas del patio apenas asomando por la reja, el silencio de la calle dormida. Pero yo ya no era la misma. Había dejado pedazos míos flotando en el mar, en la risa con mis amigas, en el espejo donde me descubrí mujer otra vez. Ya no regresaba quebrada. Volvía entera. Con costuras nuevas, sí, pero firme. Entré con la maleta en una mano y el bolso en la otra. Al encender la luz, el aire de casa me recibió con ese olor a madera y recuerdos viejos. Me senté en la orilla del sillón y respiré hondo. Me quité los zapatos, me estiré los dedos de los pies y me dije en voz baja, «Lo hiciste, Estela. Por fin». Me reí sola. No fue una carcajada, fue esa risa suave que nace cuando reconoces que sobreviviste a algo que pensabas que te iba a romper para siempre. Dejé la maleta en un rincón y fui directo a mi closet. Saqué la cajita de madera donde guardé la carta para mi nieto y los recortes de mi dignidad. Solo la toqué. No la abrí. No hacía falta. Pasaron unas horas. Me bañé, preparé un té de canela, me puse mi bata de siempre. No tenía prisa por nada. Era domingo por la tarde y el mundo parecía detenido. Me senté en el patio con el vapor del té subiendo hasta mi nariz, mientras el sol bajaba lento. Cerré los ojos. Escuché un par de voces lejanas, un perro ladrando al viento, el crujido de alguna rama. Y de pronto, un golpecito en la reja. No fue fuerte. Fue tímido. Como el de alguien que no sabe si debe tocar. Me levanté sin urgencia, caminé hasta la puerta, y al asomarme, ahí estaba. Iván. Solo. Otra vez. No traía flores. Ni regalos. Ni explicaciones. Traía la cara. Solo eso. Una cara que ya no era la misma. O tal vez sí, pero con otra luz. Tenía las ojeras más marcadas, la espalda algo encorvada, y los labios secos,
como de quien ha hablado poco. Me miró y bajó la cabeza, como si no supiera si tenía permiso de estar ahí. Le abrí. Sin decir nada. Caminó hasta el comedor y se sentó donde siempre se sentaba. Como si los años no hubieran pasado. Como si no me hubieran sacado de su boda. Como si todavía quedara algo por salvar. Me senté frente a él. Ninguno dijo palabra durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el crujir de las sillas viejas. Por fin, él alzó los ojos. Tenía una mirada cansada, pero limpia. Como quien ya se quitó el disfraz. Ella se fue. 3 palabras. Nada más. Pero lo dijeron todo. Se fue hace 2 semanas. Con el bebé. A casa de su mamá. No sé si va a volver. No sé si quiero que vuelva. Lo miré. No con lástima. No con rabia. Lo miré como a un hombre por primera vez. No como a mi hijo. Sino como alguien que, por fin, entendía lo que es quedarse solo. Me explicó lo que pasó. Que discutieron. Que ella no quería que él me buscara. Que le molestaba que él pensara en mí. Que le dolía que no pudiera borrarme por completo. Y que él no quiso seguir con eso. Que había algo en el que se rompió cuando leyó esa carta. Cuando vio el sobre dorado. Que no dormía igual desde entonces. Que no comía igual. Que algo en él se despertó. Y que no podía seguir ignorándolo. Lo escuché todo. Sin interrumpir. Sin consolar. Solo escuchando. Porque a veces, lo que más necesita una persona no es consejo. Es presencia. No vengo a que me perdones, dijo de pronto. Solo vengo porque no sabía a dónde más ir. Y pensé que tal vez, todavía me queda casa. Me tembló el pecho. No por ternura. Por justicia. Porque después de tanto tiempo, había vuelto al lugar del que nunca debió irse. Le extendí la mano. Él la tomó. Y ahí, en ese pequeño gesto, sin abrazos, sin lágrimas, sin melodía, algo empezó a sanar. Mi nuera me gritó fuera de mi boda, delante de todos, como si no valiera nada. Así que me fui, y cancelé su regalo especial. Porque cuando alguien te trata con desprecio, también te da la oportunidad de demostrar tu dignidad. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte otra que también me marcó para siempre. Mis propios hijos me llevaban a un asilo, pero una canción en la radio me salvó. Me recordó quién soy y me dio el valor de cambiar mi destino. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mis hijos me llevaban a un asilo, pero una canción en la radio me salvó. No te lo pierdas, porque cada acto de injusticia también puede ser el comienzo de tu fuerza y libertad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.